Grabar en esta... Sí, graba, pongo pausa. Sí, vamos. Ahí estamos. Vamos, Ahora grabando. sí. Bueno, como le contábamos al principio, la idea es darle la bienvenida a todos y a todas a esta mesa de debate de lenguaje y estereotipos dominantes en el marco del cuarto Congreso Internacional de Enseñanza y Derecho, enseñar derecho en tiempos de pandemia. Etapa final del mismo, como le contaba a Jorgelina hace un ratito, no vamos a leer las ponencias, sino que vamos a hacer, Jorgelina, que va a tratar esto, la dinámica. La idea es que debatamos entre todos y todas las ponencias que ustedes presentaron. Nosotros armamos ahí que ahora Julio les va a compartir un pequeño power con 3 ejes en función de la relación de las ponencias que ustedes presentaron, pero la idea es que todos los ponentes vayan participando porque tienen una correlación también entre todas las ponencias. Así que es partir de estos puntos que nosotros 3 pensamos para ustedes y bueno, y empezar a charlar de lo que surja a partir de ellos. Porque como les decía al principio, ya compartimos con todos ustedes las ponencias del resto para que pudieran leerlas y estuvieran al tanto de lo que el resto de los compañeros de esta mesa escribió. Bueno, nos van a acompañar en estas ponencias Matías Germán Rodríguez Romero, Abril Valentina Villafán Escaibo, Mónica Rocco, María Paula Perotti, Marina Gorali, el que les habla, Julio Echequieguidi, Agilo Cabrera, Mauro Fernando Leturia, Adrián Emilco Chicoa, Adolfo Nicolás Balbín, Leonardo Caviones Chianda y Josefina Forastieri. Entre algunos de los puntos que vamos a estar acompañando y guiando con Jorgelina y con Edgardo, son algunos ejes disparadores del debate. Para ordenarlo, vamos a ir pidiendo la palabra por el chat, siempre en torno al lenguaje y a los estereotipos dominantes, en la mesa que nos tocó hoy, prácticas docentes y la elección de los contenidos y la forma de compartirlo con los estudiantes. Son algunas de las cuestiones que han aparecido en su ponencia. La curaduría de contenidos permite la personalización del aprendizaje y la actualización de contenidos en contexto. ¿Estamos los docentes formados, preparados para esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Colaboramos en la producción de conocimiento o solo lo reproducimos? ¿Materiales didácticos digitales incluyen la presencialidad? ¿Son extrapolables? Perdón, Búsqueda de herramientas frente al desafío de la pandemia. ¿Debemos desarticular racionalidades instrumentales? Este es uno de los ejes que podríamos elegir, podemos llamarle eje número 1. El eje número 2 está atravesado por el cine y el derecho, la influencia del séptimo arte en la elección y formación de los estudiantes de abogacía. Y acá en este eje los invitamos a reflexionar sobre la influencia del cine en las aulas de derecho y a la hora de elegir la carrera de abogacía, el operador jurídico como héroe triunfador. Este estereotipo es un producto de la sociedad. La fotografía y el cine como instrumentos para educar con la mirada, como instrumento de pensamiento de la emoción. Utilizamos las emociones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Predominancia de las clases magistrales frente a estudiantes que no participan activamente en el proceso de enseñanza. Elegir una película para desarrollar un tema y realizar un trabajo grupal. ¿Es cambiar las prácticas o solamente matizar las viejas prácticas a los nuevos tiempos? Finalmente,
espacios nuevos de reflexión, expansión de fronteras pedagógicas, trascender lo visible para ver lo invisible. Y finalmente los convocamos a un tercer eje, que es la comprensión integral del derecho en forma transversal, la internacionalidad de nuevas figuras contractuales, diversidad de fuentes, fuertes tradiciones anglosajonas de las mismas, Netflix, Spotify, como fenómenos contractuales novedosos, o herramientas que acentúan las desigualdades sociales. ¿Nos bancamos el conflicto de los procesos de enseñanza? ¿O formamos solo para litigar? El lenguaje claro se opone a los formalismos, al ritualismo. Bueno, son algunas de las cosas las cuales nos hemos encontrado en las diferentes ponencias. Así que, bueno, los invitamos abiertamente, libremente, a pedir la palabra en base a estos ejes, como ustedes quieran, como ustedes les parezcan, en base a lo que han presentado en sus ponencias. Pueden pedir la palabra. Bueno, María Paula Perotti, dio la palabra, adelante. Sí, el primer eje justo tiene que ver con lo que escribí en la ponencia sobre la curaduría de contenidos, entonces como fue el primer punto mencionado en el primer eje, me pareció por ahí contarles un poco cuáles habían sido las reflexiones en las que me había basado, y bueno, en la idea de utilizar una metáfora que viene de las artes plásticas y que está relacionado con otro ámbito artístico que no es el cine, pero teniendo en cuenta cuál era la temática de este Congreso de Enseñanza del Derecho, y además, como no sé, casi premonitoriamente, el año pasado, a finales del año pasado, hice 2 seminarios o cursos dependientes de la Dirección de Educación a Distancia y Tecnología, y uno de ellos era sobre creación de materiales educativos digitales, y se hablaba de este concepto de curaduría de contenidos aplicado justamente a la perspectiva de la enseñanza a distancia con herramientas digitales, pero que en abril, cuando empecé a trazar estas líneas, no sabía que íbamos a llegar a noviembre en esta misma situación, no lo pensaba, pero bueno, empecé a analizarlo no solo desde el lado y desde las características del uso de las herramientas digitales, sino también desde la presencialidad. Y relacionado con la producción de texto y en el contexto. Y cómo esos dos elementos, digo, la curaduría de contenido, que está relacionado con la selección y almacenamiento personal de contenido, y la producción de texto, cómo nos venía a interpelar en las prácticas docentes. Y ahí armé, a partir de lo que leí, como una categoría o modelos relacionando justamente la curaduría con esta idea del coleccionista, el artista y el curador con la práctica docente. El docente coleccionista, el docente autor y el docente autor curador de contenidos. Y cómo eso venía a jugar el rol, ya sea tanto en el ámbito presencial como en el ámbito virtual. En general, digo, en el espacio áulico, en la presencialidad, cualquier material es accesorio, y esto se ha visto resignificado e inversamente proporcional en el ámbito virtual. Ahí es donde empecé a repensar también y a reflexionar sobre mi práctica docente. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Coleccionamos un conjunto de elementos, de textos, de actividades y las volcamos para que se resuelva? Tenemos esa práctica de docente coleccionista, vamos un poco más allá y nos convertimos en docentes autores, y ahí, ¿cómo llevamos adelante la articulación entre lo que tiene que ver con la construcción gramatical, lingüística, digo, estilística, discursiva, con
la fase epistémica, digo, de contenido. Hay veces que por ahí dejamos de lado y no llegamos a ser interlocutores entre el texto que damos para que se aborde determinado tema y el estudiante o la estudiante. Y por último, la idea del docente, autor-curador, en donde en realidad lo que se establece es un perfil más de tipo dialógico, y nos convertimos en intermediarios de esa palabra, buscando que la experiencia, que se primero fomentar el pensamiento crítico, y esta idea de convertir al texto, reconvertirlo y hacerlo propio, apropiarse, que cada estudiante se apropie de los contenidos del texto con los que abordamos tal o cual tema. Esos más o menos fueron los ejes en los que basé. En realidad estoy muy, muy grata a la sorpresa de estar en este panel, porque cuando yo presenté la ponencia la había puesto en aspectos de experiencia, y cuando la empecé a releer, me di cuenta que estaba íntimamente relacionada con la producción y con el lenguaje. Además, participé del taller de Julio, de Derecho y Lenguaje Claro, así que la ponencia la hice antes de participar en el taller, y todo eso fue como, digo, para el próximo año, o para otra próxima, alimentando, para seguir construyendo esta idea de conformar y revisar las prácticas docentes, reflexionando siempre a partir de estos ejes. Así que bueno, eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias, María Paula, muy interesante. Y de verdad esto, somos lenguaje. Construimos a través del lenguaje y nos definimos a través de él, ¿no? De lo que definimos. Bueno, ¿quién quiere seguir en la ronda? Puede pedir la palabra a través del chat. Si quieren les recuerdo los ejes. Vamos con compartir pantalla. Un minuto. El eje de prácticas docentes, elección de contenido, la forma de compartirlo con los estudiantes, el eje de cine y derecho, la influencia del séptimo arte en la elección y formación de los estudiantes de abogacía, y el tercer eje de comprensión integral de derecho en forma transversal. Bueno, quien quiere tomar la palabra, lo invitamos gustosamente. ¿Yo puedo hacer Sí, sí, adelante. una reflexión? No quería interrumpir, perdón. No, en realidad que es una reflexión en relación a la ponencia de Paula que me gustó bastante, sobre todo porque, bueno, yo no sabía que Paula había hecho este taller que comentaba. Yo cursé, me parece que con las mismas personas que vos mencionás ahí, en la ponencia, también un taller en la especialización en docencia universitaria que tiene que ver con bueno, el uso de nuevas tecnologías y la enseñanza a distancia, y donde se trabajaba mucho lo que tiene que ver con este concepto de la curaduría, ¿no? De contenidos, y que también, como vos decís, un poco premonitoriamente, porque yo lo hice a fines del año pasado, me sirvió un montonazo para poder, bueno, como hablábamos hoy al principio, diagramar dentro de lo que se pudo, sobre todo al principio, ¿no? Nuestras clases. Digo dentro de lo que se pudo, porque como hablábamos hoy con Jorgelina antes de empezar el panel, en muchos casos nos dimos cuenta que teníamos que arrancar con una cursada virtual cuando todavía no habíamos visto ni siquiera una sola vez a ninguno de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, hubo materias que habían tenido, creo, un encuentro, o 1 o 2 encuentros, y después, bueno, nos vimos como medios obligados a pasarnos a las cátedras virtuales o al espacio que hayamos elegido, pero en nuestro caso, que somos una materia bimestral, no nos sucedió eso, no tuvimos ni siquiera la oportunidad de encontrarnos con ninguno, ni siquiera sabíamos quiénes eran los estudiantes que teníamos, porque no teníamos ni siquiera los listados definitivos de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me sirvió un montón ese seminario para pensar, bueno, ¿cómo hago para poder diagramar estas clases
sin trasladar, ¿no? Esto, ¿no? La dinámica de la clase presencial a la clase virtual, porque no funciona, ¿no? Creo que esa idea es, bueno, ya digamos, todos creo que sabemos eso, pero es muy fuerte en esos seminarios, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué sirve de esto y qué no sirve, ¿no? De esto que hacemos permanentemente. Y esto de la curaduría me gustó un montón, traté de implementarlo, y cuando leía la ponencia de Paula me pensaba, y decía, bueno, ¿qué docente soy, no? Soy el coleccionista, soy el que produce, y me daba un poco la sensación también de que me parece que somos un poco de todo, ¿no? No sé si logré encasillarme en alguno de todos esos, creo que de a rato somos alguno y de momento somos otros, y que también, por lo menos desde mi experiencia, digo, hemos ido como atravesando distintos momentos a la hora de diseñar y de rediseñar a lo largo del año, porque también, como decía Paula, empezamos pensando que esto iba a ser un bimestre y medio, digamos 2 bimestres, y de repente estamos en noviembre, y ahora, bueno, estamos proyectando que quizás el año que viene también empecemos a nuestras clases, ¿no? De manera virtual, entonces, digo, la planificación también es distinta. Y digo, también aparece esto de que, un poco también hemos hablado en otros espacios, la idea de que el docente que da clases es el docente que hace un Zoom, y el docente que no da clases es el docente que no hace una clase por Zoom. Digo que con el concepto de curaduría eso, digamos, queda como en el lado opuesto, ¿no? Porque justamente rompe mucho con esa idea. Digo, creo que, no sé, por lo menos desde mi experiencia, nada, no encontrarme en ninguno de esos lugares, pero ir como probando, ¿no? También qué sirve y qué no sirve, y cómo hacer para que estudiantes que se anotaron para cursar una materia de manera presencial entiendan también qué es esto de la curaduría de contenidos, porque digo, acá hay un contrato pedagógico que no sé si está del todo explícito, más allá de que nosotros lo pongamos, no sé, en nuestros espacios de cátedras virtuales, ¿no? Y que digamos que tomamos, no sé, tal o cual decisión en función de cómo planificamos por la accesibilidad, porque, bueno, no sé, todas estas cuestiones me parece que hacen un poco a todo esto que tiene que ver con la curaduría de contenidos. Acá Inés nos comenta, nos dice que está de acuerdo con esto de disentir en que dar clases es solo hacerlo por Zoom o por cualquiera de estas plataformas. No sé si querés decir algo, Inés, porque la idea es el debate, más allá de que la palabra la tienen en principio los ponentes, pero por supuesto que el resto de los que estamos acá también pueden comentar algo, y después le damos la palabra a Mauro que le acaba de pedir. Pero para que comentes algo ahí, Inés, de esto. Ay, no te escuchamos. No, no se escucha. ¿Y ahora? ¿Y ahora me escuchan? Sí, Ahí está. Bien. No, pido disculpas, en realidad no quería comentar porque no me puedo quedar en toda el momento, tengo que estar en la otra. Eh, pero sí, con respecto a lo de dar clases por Zoom, acá hablábamos con mi vieja esta idea que nos parece que con todo esto de la virtualidad se ha vuelto a resignificar lo que es dar clase. Y la verdad que no, porque todo lo que se parezca a que me vean la jeta los estudiantes, la cara de los estudiantes, es como lo importante y lo que acerca las distancias con respecto a ellos, a ellos. Y bueno, yo hace muchos años que también valoro la educación a distancia como complemento, no como obligación, y la verdad que esto de pensar que porque me están viendo la cara, entonces allanamos las diferencias, porque me están viendo los gestos alcanza. No, hay toda una estructura de pensamiento detrás que vuelve a una situación tradicional.
Es eso y es todo, no, todas esas interacciones ahora están realmente muy limitadas. Sí. Por eso era el sí tan enfático, pero no lo he analizado mucho. Sí considero que esta pandemia, digamos, lo que nos desnuda es que teníamos un montón de prácticas naturalizadas que generaban muchas desigualdades y eso ahora lo que estamos viendo son otras desigualdades. Y tal vez nos estamos olvidando las desigualdades en las que participábamos con la presencialidad. Nada más. Gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora sí, bueno, esto igual algo de lo que dijo Inés, o sea, también me vino a la mente algo de lo que decía Nicolás en su ponencia, después por ahí lo quiere retomar, esto de las prácticas que hemos venido reproduciendo, primero como alumnos, porque como alumnos creo que también reproducimos prácticas que vienen de hace un montón, y luego las reproducimimos como docentes. Así que, nada, lo quería mencionar para que luego, si quiere, Nicolás, más allá de que su ponencia está orientada a una cuestión en particular, pero bueno, él lo mencionaba en su ponencia, así que lo quería rescatar. Y ahora sí le damos la palabra a Mauro, que era el que le había pedido para continuar. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, varios ya nos conocemos, ¿no? Yo podía haber hablado al final, al principio, en el medio, porque en realidad es como que, y en otro panel o en otro eje, nunca encuentro mi lugar, ¿no? Lo que nos trae es tirarles algunas reflexiones, ¿no? Yo hace 20 años que hago derechos intelectuales y es como que de alguna manera uno está solo en esta pelea. O sea, a todos le caen con simpatía, pero después uno termina sintiendo que, a ver, que poco sabemos o qué poco hacemos en nuestras prácticas docentes con esto. Y la excusa, ¿no? Yo hice mi primer trabajo en la Universidad de Columbia ya en el año 2000, por eso hace 20 años justo, ¿no? Y una de las cosas que me dijo ese profesor era, estos son los derechos del futuro, ¿no? Y era el 2000, ¿no? Algunos de ustedes por ahí ni habían nacido todavía. Estamos en el 2020 y parece que la pandemia ahora nos puso, o sea, nos dio un baño de futuro. O sea, digo, o sea, para mí esto siempre era así, y aún así qué lejos que está la Facultad de Derecho, que es lo que nos toca, y nuestras prácticas docentes, en tener una comprensión o cómo lo menospreciamos, ¿no? Es decir, vamos a plantearlo de esta manera. Tomo la palabra de Josefina, ella decía, y somos tres tipos de profesores, ¿no? Y un poco de no sé cuál, coleccionista, y porque copié y junté todo lo anterior. Bueno, en el ámbito artístico y demás, y uniendo lo de cine, y uniendo, pero a mí siempre me gusta vernos como profesor, como nosotros somos los artistas. O sea, cuando éramos alumnos era horrible escuchar que un profesor leía el código, ¿no? ¿Qué me está aportando? ¿Qué me está enseñando? Me está repitiendo, ¿no? Y la gran mayoría en el ámbito del derecho son positivistas así, reproducen y reproducen. Entonces, si eso era lo que nosotros como estudiantes no queríamos, ¿por qué íbamos a convertirnos en eso? ¿No? Es decir, pero eso le pasó en todos los campos artísticos a todos los que empezaron. Nadie empezó siendo un creador intelectual, simplemente estudió, creyó, y a partir de sus inspiraciones y aportes personales creció. Eso funciona en todos los campos artísticos y científicos funciona muy bien, salvo en la docencia. Es muy raro encontrar un profesor que se considere autor de contenido y que tenga claramente cuáles son sus derechos de eso que ha creado, de esa clase. Me han llegado en estos tiempos de pandemia, pero más de 200 consultas sobre profesores. Hice un video en YouTube y me lo bajaron porque le puse música. Hice un video de esto y puse unas imágenes y me las bajaron. Y obvio es la respuesta. Si pusiste música de Soda Stereo, si pusiste un video de otra universidad, si pusiste contenidos de una película, y obvio que te los iban a bajar. O sea, nunca te enseñaron en la facultad que hay derechos intelectuales, nunca te enseñaron que hay que respetar los actos creativos de otro, al menos mencionándolo, ¿no? Digo, mínimamente. Y eso parece que se nos ha olvidado, ¿no? Y este baño de futuro que hizo la pandemia, que nos llevó a todos a la fuerza, a lo digital, que nos llevó a todos a decir, bueno, todo lo que hacíamos ahora hay que hacerlo mediante plataformas digitales, y ahí viene la excusa, ¿no? De nuestras reflexiones contractuales, en cambio a Spotify, Netflix y demás, porque hay tanto ruido para sacar. Es decir, hay tantas cosas
básicas, considero yo, para aclarar, ¿no? Y a veces uno habla con abogados y profesores y profesionales muy exitosos y dice, no, pero si yo ese libro lo bajé en PDF de internet, entonces puedo hacer lo que quiera. No, porque, a ver, bajarlo de internet no es la fuente de agua bendita, ¿no? Y hasta con bibliotecarios y en instituciones, es decir, nosotros este libro lo pasamos a todos los alumnos en PDF completo, con tapa, con todo, como si nada, ¿no? Entonces después escribe el autor y dice, mire, yo escribí este libro, yo dediqué tiempo, esfuerzo, este libro es mi trabajo, ¿no? Ustedes no pueden pasárselo a 500 alumnos al centro de estudiantes, al menos mencionen que esto sucede así. Bueno, entonces de ahí empieza esto que hacemos hoy, ¿no? El congreso se hizo virtual a la fuerza, si no esto sería presencial. Pero ahora se hizo virtual a la fuerza en el medio de una plataforma que es parte de otro proyecto de investigación para la Universidad Católica, que es Zoom. Todo esto que nosotros producimos de conocimiento, las exposiciones, ahora son propiedad de Zoom de Estados Unidos. ¿Por qué las acciones de la aplicación Zoom vuelan? Porque ahora está llena de contenidos. Ahora ya está llena de derechos patrimoniales que todos nosotros les hemos cedido. Gratuitamente y a nadie le importó. A ver, yo desde este lugar tengo 10 variables o 10 caminos que he trabajado por ahí. Olga conoce parte de la tesis doctoral y demás. Esto para mí es inagotable. Cada vez que abro una puerta y pasa algo, vamos con los derechos de los que hacían los libros. Entonces vamos con los derechos de los que hacían cine, vamos con los que hacen pintura, vamos con los que hacen programas informáticos, vamos con los profesores que realizan cursos online, vamos con aquellos que hacen a distancia. Y avanzamos, y en cada puerta que avanzamos, abrimos otro camino. Y ahora decimos, a ver, yo puedo entender que un médico haga un curso, o un profesor de arquitectura tenga un curso y que él no sepa exactamente qué derechos tiene sobre ese curso, sobre esa obra que ha subido por internet o que le transmite a sus alumnos. Pero lo que no puedo admitir, lo que me hace mucho ruido, es que cuando son profesionales del derecho o profesores del derecho, cruzan las líneas para un lado, vulnerando derechos de otros, contra todo un sistema legal que podemos discutir y demás. De hecho, mi tesis doctoral es precisamente contraria a la apropiación privada. Mi tesis doctoral es que no son derechos de propiedad y que deberíamos abrir esto. Esto es lo fuerte. Lo que pasa es que vamos en sentido contrario. Esto es lo que sucede. Y nosotros reafirmamos con nuestras acciones ese sentido contrario. Por un lado, que nos aprovechamos o nos apropiamos indebidamente de derechos de otros, y por el otro lado, no reafirmamos los nuestros. Hacemos cosas y es como que, por ejemplo, ¿no? y hablo de mí, de cualquiera sentido eso, se siente feliz de que una editorial le publique algo. Y las primeras publicaciones mucho más, y el primer libro mucho más, abraza el de la editorial, no hagan nada, ¿no? Pero, entonces, esto es un fenómeno que ha pasado en todo el mundo desarrollado, ¿no? Es decir, las empresas, la apropiación de aquellos conocimientos. Y hoy en el mundo digital eso se ha acelerado. Y parece que no lo vemos. O sea, parece que estamos anestesiados, parece que si nuestro trabajo se difunde más, es mejor. Sin pensar si eso se difunde por los carriles adecuados o si llega a la forma. Entonces, en algún momento, a ver, es como que no vemos estos fenómenos que son, que tal vez hace 20 años eran derechos del futuro, pero hoy son el derecho del presente. Es decir, nosotros hacemos esto y por nuestra edad vamos a vivir en esta era digital. A mí no me gustaba hacer clases por Zoom. Bueno, sí, hacía a distancia y demás hace varios años. No era lo más cómodo, tal vez porque fuimos formados, que este es el gran desafío pedagógico y académico que tenemos nosotros como generación. Fuimos formados por un sistema tradicional, pero vamos a tener que ejercer nuestra profesión docente muchísimos años en una era o en un contexto digital. Porque no vamos a volver a lo de siempre, eso ya no va a existir más. Nunca dos situaciones se dan de la misma manera. Entonces, ¿cómo aprendemos de estos fenómenos? ¿Cómo entendemos que nuestros derechos están? ¿Cómo los distinguimos? ¿No? Es decir, ¿cómo en nuestras prácticas docentes nosotros reprimimos a un estudiante que se ha copiado, pero si nosotros copiamos continuamente? Es decir, o nosotros, a ver, voy a las palabras por ahí, ¿no? El docente coleccionista.
me pareció un horror, debería ser una categoría en extinción, ¿no? Y deberíamos ser autores, y si somos autores pretendemos eso. Imagínense, bueno, cualquiera que ejerza la profesión, ¿no? Cortar y pegar en una demanda, y sería horrible, y en el campo cortar y pegar en el campo, y sería horrible que sean calificados así, ¿no? Entonces, y hasta, a ver, y avanzamos, que le gusta derecho penal, y hasta sería un plagio. Y en muchas tesis, y en muchos trabajos, y en muchas cosas encuentran párrafos enteros copiados. Y ya no se trata, después se minimiza, ¿no? ¿Cumplo con la norma APA o no cumplo? O hago una cita. Claro, haces una cita de 20 renglones, eso no es una cita. Eso es llenar el contenido de tu trabajo del contenido de los otros, ¿no? Es decir, pero hay como esa hipocresía que, uy, me citó mucha jurisprudencia, me citó mucha cosa. Hay mucho de otro y poco de tuyo, ¿no? Entonces empezamos a reflexionar en lo que quieran. No, está claro que nuestras prácticas docentes deben jerarquizarse, y en un entorno digital deben jerarquizarse en función de esos derechos. Y esos derechos, a ver, la pregunta sería, ¿por qué respetamos a algunos y otros no? Si nosotros en realidad tendríamos que tener una formación y una apertura en la que a ver, esto nos debería resultar natural, o sea, debería ser parte de nuestra forma de ser, de nuestra forma de enseñar, de nuestra forma de explicarle. ¿Le vamos a explicar al chico o a los chicos que repitan, que copien, que tomen? ¿O le vamos a pensar que desarrollen, que critiquen, que tengan un sentido abierto y que se preparen para el mundo que viene? ¿No? A veces mencioné esto y algún profesor de derechos romanos se me enoja, ¿no? Yo lo chicaneo diciendo, usted enseña historia, ¿no? Porque eso no va a cambiar, eso ya pasó, ya fue. O sea, está bien como fuente, ¿no? Lo respeto y lo entiendo. Lo que pasa es que ningún chico va a ejercer con derechos romanos. Ningún chico va a pensar, ahora el mundo es otro, ¿no? Se reformó el plan de estudio de nuestra facultad después de muchísimos años, y no hay derecho informático, no hay derecho de imagen, no hay derechos humanos. O sea, ¿a dónde vamos? O sea, si la facultad te prepara para el futuro, ¿a qué futuro estamos preparando? Ahora nosotros nos enteramos por la pandemia que había un futuro de clases virtuales y demás, ¿no? Pero bueno, son todas cuestiones para reflexionarlas, ¿no? Y cada uno que las lleve a su campo o a su actuación profesional. Pero bueno, no quiero robarles más tiempo. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Marina, que ahí Julio me meto, pero me parece que esto que dice Mauro, el tema de los derechos, ¿no? Y pensaba en el trabajo de Leonardo Cianda y Josefina Forastieri cuando hablan de la asignatura que ellos dan y cómo trabajar estos temas, ¿no? Porque están los derechos y entender cuáles son qué derechos, cómo puedo ejercer el derecho, si hay derechos vulnerados. Hay una cuestión de conflicto ahí en torno al derecho y que también como docente, los estudiantes, como comunidad educativa tenemos que ver. O sea, a mí me genera deuda estas afirmaciones de Mauro en cuanto a como que está claro los derechos. Me parece que es por eso me acordaba del trabajo de Leonardo y de Josefina, que creo que traen algo de esta cuestión, de que ellos lo explican, bueno, ellos tienen que abordar el conflicto, ¿no? Entonces, si no hay una cosa de conflicto en esto, y lo asocio con el trabajo de María Paula, cuando ella habla del docente, autor, curador, que uno piensa, es una tarea casi imposible en realidad, pero es lo que apuntamos, digamos, esto de poder personalizar el aprendizaje, de poder actualizar permanentemente y de acuerdo al sujeto que tenemos, los contenidos de la materia. Me parece que estamos en torno a esas cuestiones, pero que la visión social global, que tenemos gente pobre, gente rica, sectores populares, sectores vulnerables, es imposible dejar al lado, ¿no? No es lo mismo acceder, digamos, el trabajo tuyo, digamos, la cuestión de Netflix y eso. Bueno, estamos hablando de un sector de la sociedad, pero hay un sector de la sociedad en la Argentina que no accede a ninguno de esos servicios, ¿no? O sea, y que permanentemente sufre las consecuencias de los contratos de adhesión, digamos, que son vulnerados sus derechos. Pero me parece que, bueno, como para amalgamar también los trabajos que hay como puntos de contacto entre ellos. Perdón, Marina. Hola, buenas tardes a todos. Gracias
por darme la palabra. Me sumo también un poco al debate en compañía de Micaela Pinardelli y Candela Godoy, que han sido autoras de una ponencia que hemos presentado. Mauro Leturia también forma parte de alguna forma de esta propuesta, porque en realidad lo que traemos con Micaela y con Candela es una experiencia del seminario Desafíos del Arte para el Mundo Jurídico, donde Mauro también es profesor. Y me interesaba también intervenir en este momento justamente porque a través de las dos experiencias que hemos hecho, la primera fue en 2019 presencial, la segunda en 2020 virtual, han sido absolutamente distintas los resultados que hemos tenido. Micaela y Candela son egresadas del seminario, podemos decir, todavía son estudiantes de grado y son autoras de esta ponencia, porque de alguna manera estamos aprendiendo juntas, juntes. Nuevas formas de relacionar el arte con el derecho. Y por eso me hace eco y me parece muy interesante esto que han traído, lo de la curaduría, que es una práctica artística muy interesante, que también la trabajamos en el seminario, pero justamente respecto de lo que decía Mauro, anoté lo siguiente. Si somos docentes de copiar y pegar, estoy pensando, ¿no? Parafraseándolo, seremos abogados de copiar y pegar entonces después. O sea, hay algo evidentemente ahí que tenemos que empezar a pensar. Y por otro lado, digo, hay cosas relacionadas con el hacer en la práctica docente que tienen que ser abordadas posiblemente a través de otras metodologías, de otras estrategias, para poder construir herramientas junto con los estudiantes superadoras de esta idea del cortar y pegar. Y otra cosa que me interesó también como vincular a lo que comentaba Mauro y tal vez lo que comentaban las anteriores compañeras, respecto de los derechos de propiedad intelectual, cómo aparecen a veces opuestos de manera maniquea, ¿no? Estos derechos, una cosa el derecho a la propiedad privada y otra el derecho al acceso a la educación, en una situación como la actual en donde realmente es muy complejo esto de las desigualdades, las heterogeneidades, los accesos, cómo hacemos para brindar materiales y por otro lado no vulnerar derechos, ¿no? O cuál de esos derechos por ahí jerarquizamos un poquito más. Evidentemente son todas cosas que tenemos todavía irresueltas. En el caso del seminario que vamos adelante y hemos propuesto la tercera edición para el año próximo, inauguramos una metodología, yo no sé si le podemos llamar metodología, capaz que es demasiado ambicioso, ¿no? Pero una forma de observar obras de arte y le pusimos un nombre, y ese nombre es observación consciente de obras atravesadas por una mirada jurídica. A través de distintas observaciones de obras, el año pasado íbamos con Micaela y con Candela a ver obras de arte escénicas, pictóricas, al Museo Petoruti, hacíamos registros de esas obras y las relacionamos con nuestros conocimientos previos, ¿no? Parándonos en los conocimientos previos jurídicos, evidentemente, donde estamos un poco más cómodes. Y bueno, a partir de ahí empezamos a intentar estos cruces. Y la ponencia escrita entre las tres un poco da cuenta de esa necesidad, ¿no? De tratar de habilitar otras entradas al conocimiento jurídico que nos ayuden a buscarle la vuelta a esto de no queremos ser más docentes de copiar y pegar, ¿no?
Bueno, muchas gracias Marina por tus palabras, muchas gracias Mauro, interesante aporte. Y eso de no copiar y pegar me hace recordar un poco a eso de no utilizar tanto el lenguaje opaco, oscuro del derecho, sino utilizar el lenguaje un poco más claro, más sencillo, más llano, que acerca a los estudiantes a un lenguaje más cercano al que vienen trayendo de sus enseñanzas de secundario, un lenguaje sencillo a la hora de enseñar, un lenguaje en las primeras materias, sin que eso pierda precisión en la técnica, en la metodología de enseñanza, ¿no? De los conceptos científicos que estamos dando. Sí, Nicolás, adelante por favor, Nicolás Balbín. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, los saludo nuevamente, ya saludé cuando me conecté hoy, ahora de vuelta. Bueno, yo escribí una ponencia relacionada con el cine y el derecho, pero más allá de eso, me interesaban las palabras que acabo de escuchar, porque son muy importantes en este congreso que es de enseñanza del derecho, de enseñanza de ciencias jurídicas y sociales, le diría yo, ¿bien? No de enseñanza del derecho, porque el derecho para mí es un poco estricto, pero más allá de esa disquisición terminológica, lo cierto es que considero muy importante esto de el arte de resaltar el arte del cortar y pegar, ¿bien? Que tenemos en nuestra carrera, el arte del cortar y pegar, porque claro, de algún lado viene ese cortar y pegar, ¿bien? Ese cortar y pegar que yo lo veo en el grado cuando era estudiante, bueno, también lo veo ahora que soy docente, y lo veo en el ejercicio profesional, cuando leyendo escritos de otros abogados, bueno, advierto que hay muchísimo de este cortar y pegar en todos lados. El tema está en que nosotros como docentes reflexionemos acerca de que es muy importante enseñarle a la persona, primero aprender nosotros, ¿sí? Interiorizar eso nosotros, y luego poder enseñarle al otro, a que no debe cortar y pegar, es decir, al que debe crear necesariamente, al que debe crear. Porque si estamos acostumbrados a decir que en el derecho o en las ciencias jurídicas no hay negro o blanco, sino que todos los casos son grises, bueno, entonces tenemos que capacitar a la otra persona, primero capacitarnos nosotros, reitero, y después poder capacitar a la otra persona para que pueda navegar en ese terreno que en ocasiones es sinuoso, es difícil, es dificultoso, porque vamos a encontrar algunas complejidades mayores que otras, y se debe crear necesariamente. Yo soy docente de Derecho Social en nuestra casa, cuarto año, una materia de cuarto año. Y bueno, a veces me asombra porque cuando le pido a los chicos o a las chicas que reflexionen sobre algún concepto, a veces no pueden reflexionar acerca de lo que están leyendo. ¿Bien? A veces no pueden reflexionar. O cuando les doy a leer un fallo, por ejemplo, respecto a alguna temática, generalmente para ampliar un poco lo que dice el texto estricto de la ley, porque en ocasiones la ley suele ser algo conservadora, sobre todo, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo. El otro día estaba explicando el tema trabajo de mujeres. Bueno, el trabajo de mujeres, la LST es muy conservadora. Y necesitamos tener algunas herramientas que nos permitan ampliar esto, ¿bien? Por ejemplo, en el tema de la licencia de la madre no gestante, que en la ley no está, ¿bien? Bueno, ahí tenemos algunas cuestiones que nos ayudan a crear. Pero cuando le pregunto a los chicos, bueno, ¿leyeron el fallo? ¿Ustedes están acostumbrados a leer fallos, por ejemplo, que es una de las estrategias de análisis que nosotros tenemos en la carrera? Cuarto año. Muchos me dicen que no suelen leer fallos completos, que no están acostumbrados a leer fallos completos, que les suelen dar resúmenes de fallos, ¿bien? O sumarios de fallos y nada más. Entonces, cuando tratamos de comprender la norma, porque ese es el sentido de las clases que yo quiero dar, es decir, comprender lo que quiso decir el legislador, también comprender una problemática social, en este caso a través de la jurisprudencia, me encuentro con una dificultad muy importante. También doy clases en un seminario, que ustedes saben, los seminarios de grado se hacen, por lo menos en lo que hace al plan viejo, el 5, con el 50% de la carrera aprobada. Y cuando le pido a los chicos y las chicas que escriban el trabajo final del seminario, como mínimo el 80% no lo hace al trabajo. Es decir, cursa, ¿bien? Y no presenta el trabajo. Y ya vengo hace varios años
dando clases de seminarios de distinta temática, pero no lo presentan. Bueno, tenemos que preguntarnos por qué no lo presentan. Entonces yo me empecé a interrogar al respecto y le empecé a consultar, así, ¿por qué no presentaban el trabajo? Y bueno, muchos me respondían porque no tenían las herramientas como para poder escribir un trabajo, no comprendían cómo tenían que escribir un trabajo de seminario. Es decir, yo creo que una de las mayores deficiencias de nuestra facultad es que no nos enseña a crear, ¿bien? Nos enseña a repetir. Entonces eso es algo que tenemos que replantearnos nosotros como docentes porque es muy importante, ¿bien? Claro, si yo quiero que el otro lo haga, primero tengo que saber hacerlo yo. Y a mí realmente me costó aprender a escribir, aprender a investigar, porque también me encontré como alumno de grado con esta dificultad y con el transcurso del tiempo, a lo mejor a los ponchazos, uno tiene que ir aprendiendo si es que quiere mejorar un poquito día a día, ¿no? Pero celebro este espacio como para poder resaltar esta idea de la creación, bien, que el otro tiene que saber crear, yo tengo que saber crear primero. Claro, si yo no sé crear, puedo autoenseñarme, pero necesariamente va a llegar un momento en que voy a necesitar de otra persona que me enseñe, que me capacite, que me guíe, y por eso, para eso estamos nosotros los docentes, los y las docentes, ¿sí? Gracias, Nicolás, por tu aporte. Comparto con el uso de estas herramientas, de las películas, o trozos de películas, escenas, para problematizar en clase, hacer trabajos prácticos incluso, con películas enteras o extractos de películas que vean, o series, o hacemos una cursada entera con una serie, y esto está muy bueno. Los que se enganchan, lo aprovechan, le sacan mucho el jugo, y se puede transversar muchos conceptos interesantes. Leonardo, adelante, por favor. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Espero que estén bien. Y sí, ahí estábamos, escuchaba esto último y me quedo con una palabra que dijo Marina, que es estrategia, ¿no? ¿Cómo podemos ser estratégicos? No solamente para enseñar, sino también para aprender. ¿Cómo le podemos inculcar la estrategia tanto al aprendizaje como a la docencia, ¿sí? Al enseñar? Nosotros utilizamos en la teoría del conflicto para la enseñanza y para la transmisión del conocimiento. En teoría del conflicto se abordan los conflictos, no solamente los conflictos jurídicos, sino una universalidad de conflictos que hoy a diario creo que tenemos en nuestra sociedad para hacer dulce, ¿no? Así que la idea es que nosotros a preparar observadores y gestores de conflictos que a veces no están en las normas, que no son conflictos entre normas, son conflictos a veces que donde va la vida, ¿no? Entonces, poder conmoverlos, poder arrojarlos un poco en ese manto de realidad que hoy nos toca, que nos toca como sociedad, que nos toca como comunidad. Me ha tocado no solamente, yo hace poco que estoy en la docencia, pero sí vengo de algunos ámbitos donde el conflicto lleva la vida, que es, por ejemplo, en materia de niñez y adolescencia, en materia de mediación comunitaria, soy mediador comunitario, donde a veces yo no sé si estuve formado en mi época académica o en mi formación académica cuando salí de la carrera de abogacía, en operar conflictos. Yo creo que operaba normas, operaba expedientes, me enseñaron más a cómo coser un expediente o una foja que a cómo tratar una emoción o a gestionar una emoción. Y una emoción mal gestionada, decimos nosotros, a veces es el germen de la escalada de un conflicto, y de un conflicto donde a veces no tiene vuelta. Entonces, ¿cómo transmitir y ser estratega en eso? Nosotros cuando redactábamos casos prácticos, y teníamos que redactar un caso práctico, porque a veces la vehiculización para poder comentarles de qué se trata un conflicto es redactarles nosotros un caso. Y a veces nosotros quedamos entrampados en algún sesgo intelectual nuestro de contarles como si fuese como yo le cuento a mis hijos un cuento por la noche, ¿no? Vi una vez, estos son los actores, acá está el nudo y este es el desenlace. El desenlace puede ser bueno, malo, te guste o no, positivo o negativo, pero hay un fin.
Y a veces en la realidad que me ha tocado observar, y esto no es yo solo, sino el equipo docente que también me acompaña, Josefina, y bueno, y todo el equipo de teoría del conflicto, pensar y repensar y reaprender la manera de enseñar y transmitir esa realidad, ¿sí? Lo que pasa. No solamente arrojarle un periódico, decirle lee la noticia y ya está, sino construirles desde algún lado, vehiculizar esto que decía hoy, de arrojarles un poco la realidad. Que a veces los conflictos en la vida real no ocurren como se nos presentan, como decimos en la ponencia con Josefina, desde el índice del libro. ¿Sí? Estos son los actores, acá están los objetivos, acá está la conciencia del actor, este es los recursos de poder, acá está la dinámica, y así se resuelve el conflicto. A veces el conflicto en la realidad, y lo vemos a diario, comienzan por cualquiera de los elementos que nosotros analizamos. Es más, nos enriquece a nosotros como docentes, donde ponemos nosotros el ojo y decimos, hay una clasificación nueva de terceros, de actores, está limitada la teoría, reaprendemos nosotros como docentes. Y eso es lo que queremos transmitirle, el debate que enriquece, y además la realidad que los arroja, y el conflicto tiene temperatura. A mí, el único vocablo que yo aprendí en mi formación académica como abogado, la palabra emoción aparecía en emoción violenta nada más. Después la palabra emoción no aparecía en ninguna norma, ¿sí? No estuve en ninguna de las materias la palabra emoción. No estoy hablando de hace 50 años atrás de mi formación académica. Yo me recibí en el 2001, pleno, diríamos, incendio del país, ¿no? Pero digo, yo la palabra emoción no la tenía, y hoy hablamos de emociones, y hoy hablamos de gestar o de gestar o de gestionar emociones, ¿sí? Y cómo el operador jurídico se va a enfrentar a esa persona que tiene nombre y apellido, porque decimos que la emoción es el aspecto humano del conflicto. Porque si no, no hay manera de transmitirle que el conflicto vive en las personas, ¿sí? O sea, cuando uno se encuentra, a veces si uno quiere litigar, también tiene una persona que llora delante, que está triste, que tiene miedo del conflicto y tiene miedo del proceso que se va a enfrentar. Y a veces nosotros no nos ponemos en el rol de terapeutas, pero a veces nos obliga la realidad a meternos en ese rol. Entonces, ¿qué hacemos con todo ese bagaje que las normas no nos dicen, que la formación académica no nos limita? Y a veces contarles también de qué va el conflicto, ¿sí? Esto como un poco emulando, ¿no? ¿De qué va la vida? Bueno, ¿de qué va el conflicto? ¿De qué va la problemática de la gente, la disputa? ¿Y a dónde termina esa disputa? ¿Cómo gestionarla? Nosotros, al analizar películas, y a veces ahora encontramos otra forma, porque también la película está guionada, también el teatro está guionado, ¿no? Tiene una intencionalidad, no le ponemos relatos salvajes para ver nada más el libreto y hacia dónde va, porque uno puede adelantar la película. A veces le ponemos cámaras ocultas, videos que están subidos a YouTube de cámaras ocultas de usuarios que se enojan frente a un telecentro, por decirlo de alguna manera, o frente a una empresa Movistar, lo tenemos citado ahí el link, y bueno, que el observador, que el estudiante tome temperatura y además se contagie un poco de ese conflicto, pero pueda también ejercitar la suspensión de poder abordarlo, ¿sí? De abordarlo con frialdad, porque cuando uno se inunda de la emoción del otro, también puede asesorar o guiar mal la gestión del conflicto. Bueno, nada más que eso, igual Josefina por ahí ha colaborado conmigo en esto, y bueno, y toda la cátedra también que nos enriquece en este sentido. Bueno, les agradezco la palabra. Muchas gracias, Leonardo. Muy importante y valioso tu aporte. Interesantísimo. Bueno, le damos la palabra a Mónica Rocco. Adelante, Mónica. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Los vuelvo a saludar. Pedí la palabra en este momento porque también mi ponencia es relativa a la enseñanza y el derecho, y en particular cómo podemos utilizar el cine para enseñar derecho internacional, y específicamente derecho internacional público, que es la materia que enseño yo ya hace 40 años y que me tengo que ir ayornando a los tiempos modernos. En
En realidad se puede enseñar derecho internacional con cualquier arte, no solo con el cine o con la fotografía o con el arte pictórico, también con la música. Yo utilizo mucho el sonido para enseñar, para despertar emociones. Creo que nosotros empezamos a leer a través de las imágenes. Antes de aprender a leer en la escuela, vemos imágenes, interpretamos, recreamos ciertos contenidos a través de lo que vemos. Y todo nos impresiona mucho a través de la mirada. Incluso cuando vamos a comer, ya la comida nos empieza a entrar por los ojos antes de probarla. Y bueno, hay un diálogo entonces entre la ciencia, el derecho y el arte de que se trate. Yo soy fotógrafo y por eso empecé a enseñar Derecho Internacional a través de la fotografía. Y también en relación a lo que habló Mauro, se plantea el derecho de autor de las fotografías, de quién es la fotografía, si es del fotógrafo o si es de la persona que está retratada. Y mientras que Mauro hablaba del tema de los derechos intelectuales, recordaba los casos de Ponsati de Balbín, el de Valeria Massa, el de Maradona, el de la princesa Diana, y digo, bueno, para derecho internacional, el caso de la fotografía del hundimiento del buque General Belgrano en las Islas Malvinas, que fue un caso de derecho internacional público y privado también, con juicios en distintas partes del mundo. Y en el caso del cine, en particular, es una herramienta o instrumento que es muy adecuable a la enseñanza del derecho internacional. Más allá de este diálogo que se puede dar entre los lenguajes científicos y artísticos, el cine nos permite hacer una fusión de lo emocional con lo cognitivo, o sea, con el objeto de derecho que queremos enseñar. Pero siempre hay que recordar que el artista coloca la impronta en su creación, que es lo que quiere transmitir al observador. En este caso sería el alumno que ve esa película o esa serie para opinar, para analizar críticamente, o también para aprender ciertos conceptos del derecho internacional. Entonces siempre hay que recordar que el creador realiza una obra, en este caso estamos hablando del cine, una película cinematográfica, para transmitir un objetivo, una idea a través de su experiencia, de su historia, de su contexto, de su opinión. Y llega al observador, en este caso sería el alumno, a través también de su historia, de su experiencia, de lo que sabe, de lo que interpreta a través de esa creación. O sea que tenemos dos subjetividades, la subjetividad del creador y la subjetividad del observador. Y todo ello, bueno, nos permite, a través del cine y de todo lo que sea las nuevas tecnologías, las TICs, y también incluyo la multimedia, porque creo que todos estamos hablando acá no solo del cine como séptimo arte, sino también de cualquier herramienta de multimedia, nos sirve para enseñar aquel objeto que nosotros queremos, esa institución, ese concepto de derecho internacional. Entonces, tomar una película que nos sirva para ejemplificar y para analizar críticamente el objeto que queremos enseñar. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero hablar del genocidio
de Ruanda, quiero hablar de la Corte Penal Internacional, quiero hablar de las audiencias internacionales y de las preaudiencias que existen en el derecho interno en otros estados y que nosotros no las tenemos. ¿Cuál es el rol hegemónico de los intereses estatales en ciertos estados subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Cuáles son los intereses de las multinacionales? Extracción de piedras, venta de armas, etcétera. Entonces, bueno, esto exige una estrategia también de parte del docente. Es decir, no es vean la película y después charlamos. No, nosotros tenemos que hacer una estrategia que conduzca a los alumnos al objetivo didáctico al cual nosotros queremos llegar. Entonces es enseñar las instituciones y los conceptos que sean objeto de ese análisis crítico de la película que vamos a hacer. Siempre explicarles la subjetividad del creador y la subjetividad del observador. Y explicarle que muchas veces, si bien una película puede basarse en un hecho real o puede ser documental, siempre va a tener esta impronta del creador, que es lo que el director de la película quiere transmitir, cuál es el mensaje y cuál es el metamensaje, para poder diferenciar los distintos tipos de mensajes que se puede dar con el mismo objeto según el creador que muestre ese arte, esa película, esa fotografía, esa pintura. Bueno, entonces enseñar de esta manera cuáles son los conceptos, las instituciones, la norma que vamos a ver aplicada, en ese caso ficticio, en esa película, y explicar los conceptos, presentar la película y explicar mediante una guía, un cuestionario, qué es lo que tienen que principalmente observar para poder llegar a nuestro objetivo final. Y una vez que los alumnos vean esa película o ese video, bueno, hacer un debate para que cada uno exprese qué es lo que entendió, qué es lo que no entendió, qué sintió criticable, qué se puede mejorar, incluso si se sienten identificados con algún personaje. Entonces, bueno, se elige, yo en este caso, en este cuatrimestre, elegí una miniserie de la BBC que se llama Black Earth Rising, que tiene 8 capítulos, y trabajé de esa manera con los alumnos. Y me sentí gratificada porque a los alumnos les gustó mucho trabajar con el cine, lo mismo que en otros cuatrimestres trabajar con las fotografías, y eso me retroalimenta a mí y me lleva a buscar otras herramientas, otros instrumentos que también sean, que le gusten a los alumnos y que los ayuden para aprender distintos temas de derecho internacional. Gracias. A mí me parece que lo que dice Mónica, enganchándolo con lo que nos decían antes Nicolás y Leonardo, esto de crear, de las emociones, hay una frase que yo noté de Mónica, que cita un autor, dice, educar con la mirada es parte de la fotografía, y en cuanto al cine, un instrumento de pensamiento y de la emoción. Me parece que tanto Leonardo como Nicolás, Mónica en su trabajo, si bien acá describió mal lo que hacen en el aula, y está bueno, esta cuestión de las emociones y cómo nos enseñan, nos se van. Y me parece que eso estaba vinculado con el trabajo que viene de Matías y de Abril, que está bueno en cuanto a
a los estudiantes la importancia o la influencia del cine norteamericano, de mostrar al abogado, a la abogada, al operador jurídico como un héroe, ¿no? Y cómo hay otras cosas detrás de eso, ¿no? Y cómo a veces para mostrar ese héroe y esa cuestión, entre otras cosas, hay que esconder las emociones, hay que esconder el conflicto, o hay que dejar todo en alguien salvador que va a salvar la situación o la va a resolver. Y me parece que la reflexión de ustedes y lo que traen en el trabajo Matías y Abril va por ese lado también, ¿no? Y bueno, cómo pensar también que los operadores jurídicos somos parte de la sociedad, entonces estamos metidos en eso, aunque la facultad después nos corte las emociones, la facultad creativa, ¿no? Porque eso lo hacemos nosotros como docentes, no le podemos echar las culpas a los estudiantes. Pero bueno, nada, eso como me acordaba algunas cosas de cuando uno fue leyendo los trabajos y ahora le ponemos cara a cada uno de ustedes, ¿no? Que por ahí no nos conocemos y que estaba bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Germán Rodríguez, Matías según mi DNI. Y en general, el trabajo que nosotros hicimos con Abril es en torno a quiénes son los abogados en el séptimo arte, ¿no? Y la influencia que tiene el cine, en particular, en la vida de los estudiantes a la hora de elegir una carrera y principalmente a la hora de elegir la carrera de abogacía. Esto parte de una premisa muy lógica, que es que nosotros, por lo menos ambos nosotros dos, somos bastante fanáticos del cine. Yo me considero una persona bastante cinéfila. Y es verdad, lo que comentamos en la primer parte de nuestro ponencia, es que el cine es la primera exposición que tenemos muchas veces a la carrera de abogacía. O sea, no, salvo que vengamos de una familia que tenga un historial de abogados, que es el caso de bastantes, la mayoría de personas, y después cuando Abril comente las estadísticas lo corrobora, no conocía el cine, o sea, no conocía, perdón, la abogacía, hasta tanto lo empieza a consumir desde el punto de vista del cine. En ese sentido, es muy interesante cómo el cine muchas veces, como decía recientemente Mónica, ¿no? Por la impronta tanto del productor, del país productor del cine y de las productoras de cine generales, como de los autores de películas, se reduce en torno a ciertos arquetipos en torno al rol de la abogacía o al rol del abogado. Podemos ver esto más que nada en el cine norteamericano. En el cine argentino, a veces se copian esos arquetipos, pero en otras ocasiones no, y principalmente las películas más conocidas de abogados en el cine argentino suelen tener un dejo de cinismo muy propio del el cine argentino, y normalmente nuestros guionistas, que suelen ser mucho más oscuros, mejor dicho, más realistas en torno a la posición del abogado. Mientras tanto, en el cine norteamericano siempre lo tenemos al abogado arquetípico, ¿no? Al John Milton, al abogado del diablo, que litiga por dinero, no tiene escrúpulos, básicamente busca el cheque, y lo tenemos en contraposición a la Erin Brockovich, que tenemos abogados que defienden causas con las que se identifican, o incluso en La Dama de Oro, que tenemos al abogado joven pro bono que tiene un éxito a nivel internacional. Estos arquetipos construyen sobre la abogacía un significado sobre el que no sé qué tan necesariamente positivo sea, porque también generan sobre los abogados dos tipos de abogados, ¿no? El abogado que conserva esta posición de élite, ¿no? Que cobra un cheque enorme, que tiene un pasar perfecto, y la única forma de mantenerlo sería seguir siendo inescrupuloso. La comedia de Jim Carrey, Liar Liar, Mentiroso Mentiroso, es perfecta para ilustrar esto. Y después tenemos en otro lado el abogado idealista que o fracasa en sus pretensiones, en el mejor de los casos, o termina teniendo que venderlas por una cuestión de necesariedad. Y algo más importante aún, que me hace acordar lo que dijo Leonardo, de nos educaron para esto en la carrera, es porque el abogado de las películas nunca hace otra cosa que no sea litigio. Es siempre un abogado litigante. El único abogado que es profesor que conozco está en una película argentina que es Tesis sobre un homicidio. El resto de los abogados que suelen aparecer en el séptimo arte son profesores, o sea, no son profesores, son litigantes, no son profesores, y un abogado investigador. Nunca he visto una película a la fecha. Si alguien conoce una y la comenta por el chat, buenísimo, porque me interesaría verla, pero normalmente está muy restringida. Y esa mentalidad
esta mentalidad de solo podemos litigar, solo el abogado solo tiene dos opciones, ser el idealista que se muere de hambre o vendes tu alma para poder ser exitoso. Esta visión tan sesgada de la carrera que genera muchos estereotipos negativos entrando en la carrera. Yo tengo, citando de nuevo la película de Jim Carrey, tengo grabada en mi mente la frase del comienzo de la película. O sea, siempre se dice que en una película, para analizarla, tú tienes que ver la primera toma y la primera frase. La primera frase de la película es el hijo del personaje Jim Carrey, que es el abogado, diciendo, mi padre es mentiroso. Sí, él va todos los días al juzgado y miente. O sea, este discurso que se construye respecto a los abogados es bastante fuerte el nivel de influencia que puede llegar a tener en torno a nosotros, como personas que nos vamos a introducir en la carrera, y conforme estamos acercándonos más hacia el final de la carrera, y cuando ya llevas tu tiempo y empezás a codearte con otros profesionales, y bueno, digamos que como en todo, Hollywood mediante. Y bueno, y en ese sentido, nosotros tuvimos la oportunidad con Abril de hacer preguntas tanto a abogados recibidos, jóvenes y con más experiencia, como también a estudiantes de primer año de abogacía. Hicimos unas encuestas online que ejecutamos durante los comienzos del cursado, en realidad, con todas las dificultades de la pandemia. No las queríamos hacer en persona, pero no lo pudimos. Y bueno, Abril, si querés comentar un poco de eso, porque es bastante... Sí, son bastante interesantes los resultados que surgieron a partir de las encuestas, más que nada de las que hicimos hacia los estudiantes, porque fueron como dos ejes principales los que tomamos para poder hacerlas, y fue primero ¿qué era para ellos un abogado? Y segundo, ¿qué papel o qué rol o función desempeñarían ellos en un futuro a la hora de recibirse? Estos resultados, en la primera pregunta, que es para ellos un abogado, el 80% contestó que era un agente de justicia, es decir, una persona que va y hace justicia en la sociedad. Después le siguió con un 12% las personas que creían que es una persona de conocimientos, una persona que está vasta de conocimientos y que es muy sabia, y un 8% dijo que era una persona de honor. Todo esto, estas respuestas las comparamos con recomendaciones que nos dieron ellos de películas y de series, que son muy interesantes porque reflejan también qué es lo que han estado diciendo ellos sobre qué es lo que es un abogado, esta gente de justicia, mostrándonos ejemplos como La Ley y el Orden, o Suits, o Filadelfia. Esos son el tipo de cine o el tipo de televisión que consumen ellos y que les crea este tipo de estereotipos, por así decirlo. Y como nombraba Germán respecto a que la mayoría o casi todas las películas solamente vemos la fase de un abogado litigante, también lo encontramos en la respuesta de los estudiantes, porque una mayoría casi arrasadora nos contestó que quería dedicarse a esto del litigar o de la asesoría legal, y una parte muy ínfima, era un 5% o algo parecido, era los que estaban interesados en la docencia o en la investigación jurídica. Como vemos, el cine tiene mucha influencia en nuestra vida y en la creación de nuestros estereotipos, así como también en la educación. Entonces, al estar restringido, limitado a la representación que está de los abogados en el cine, también esto puede influir en lo que es los estudiantes, porque nosotros hicimos encuestas a estudiantes de primer año de la Universidad Nacional de San Juan. Entonces, obviamente que a partir de toda su carrera, después en un futuro se irán informando mejor, pero en un principio vemos que partes como la docencia o la investigación jurídica no están tan presentes en los estudiantes a la hora de decidir la carrera, porque no es algo que ellos han consumido dentro de lo que es el mundo de los abogados, ¿no? Así que bueno, eso, utilizar estos estereotipos que vemos y utilizar las herramientas que nos va brindando el cine o la televisión para nosotros poder evaluar qué profesionales somos, seremos, y que en el caso de ustedes que son profesores, yo todavía soy estudiante, estarán formando en un futuro.
Bueno, muy interesante lo que aportaron estos jóvenes promesas de derecho, sobre todo cuando vinculan cine. A mí me entusiasma mucho porque utilizo mucho el cine y la música y el arte en mis clases de introducción al derecho. Es increíble cómo se dispara el interés de los estudiantes, cómo relacionan cuando se enganchan. Los que no se enganchan, no las siguen, bueno, mala suerte, pero los que se enganchan y los que se enganchan y lo aprovechan, pueden entregarte trabajo fabuloso y pueden sorprender hasta el propio profesor en cuanto a las divagaciones que pueden hacer. Les voy a contar una experiencia de una cursada. Les dije, bueno, acá está el código de ética del abogado de la provincia de Buenos Aires. Léanlo, lo vamos a leer despacito durante toda la cursada. Léanlo al paralelo a los materiales de estudio, introducción a las ciencias, introducción a las ciencias de derecho, escuela de derecho, etc. Y vayan viendo la serie Better Call Saul, mejor llamar a Saúl. Y vayan tachando todas las veces que viola el código de ética y qué norma de código de ética va violando Saúl Goodman. Cuando la cursada de tipo rompe, viola, cuanto código de ética se le canta. Y sobre todo nos llamó mucho la atención cuando viola el código de ética de tener un estudio donde atender al cliente. Hay una parte en la serie donde atiende a uno de sus clientes en un salón de belleza, mientras hacía la manicura. Y le enseñaba cómo lavar dinero. Le enseñaba a delinquir. Bueno, esta es una de las tantas salidas que puede dar una serie. Bueno, y hablando de cómo baja línea, cómo estamos, la gente cree, muchas personas creen que tenemos instalado desde siempre los juicios por jurado. Los juicios penales en Argentina están formateados o tienen el formato de juicio por jurado cuando se acaban de instaurar hace muy poquito. Y esto viene del cine norteamericano, importado. Y muchas veces está bueno cuando tenemos, por ejemplo, que explicar ciencia, la problemática de qué es realmente ciencia, ciencia, poder y economía, películas como Inteligencia Artificial, El Hombre Bicentenario, o En el Nombre de la Rosa, cómo podemos ibanar problemáticas que cruzan a la ciencia, el poder, la política y la economía. Por decir algunos ejemplos, ¿no? Pero muy bueno, los felicito a los jóvenes estudiantes. La verdad que me encantó, es muy bonito. Gracias por participar. No sé si alguien pidió la palabra y el chat se puso on fire. El chat explota. No, creo que, bueno, el chat es un espacio de... Dale. No, bueno, iba a decir que bueno, que con las intervenciones de los chicos ya habían hablado todos los ponentes un poco y que ahora sí, si queremos, podemos continuar con el debate de una forma un poco más libre. Ahora, bueno, le doy la palabra a Edgardo, pero quería rescatar una cuestión que había dicho Leonardo hace un rato, pero esto de las emociones, de cómo en realidad no nos enseñan a trabajar con las emociones, o no nos enseñan, ni nosotros tal vez tampoco lo ponemos en práctica como docentes, o sea, a trabajar con el conflicto y con las emociones de nuestros clientes, si somos litigantes, de nuestros alumnos en estos momentos, de nosotros mismos como docentes o como el abogado, esto de la emoción, de cómo nos abarca a todos. Nosotros lo tratamos mucho la cuestión de las emociones, voy a ser un poco autorreferencial en esto, en nuestro espacio de lo lúdico, pero cómo todo tiene esto que ver también. Y cómo también a mí, cuando leí las ponencias y eso, atravesada por esta cuestión del cine y los estereotipos que también influyen en nuestra creencia de lo que podemos ser en relación al trabajo de Matías y Micaela, esta cuestión de que
de las encuestas que hicieron y de lo que creen y esta influencia del cine y sobre todo, y como decía recién Julio también, del abogado norteamericano y de la cuestión del juicio por jurados, que también me hizo acordar esto que dijo Julio recién, o sea, es cierto, hay una tendencia a creer, y alguien, ahora perdónenme, no me acuerdo quién fue al que hizo referencia, creo que Matías también, cuando nos traen a veces, incluso en producciones argentinas de hace varios años atrás, que nos traían el juicio por jurados como si esa fuera la manera de resolverse los juicios en la Argentina, y que en esos momentos no eran así. También actualmente esa no es la regla, por el momento. Entonces, toda esta cuestión de los estereotipos que nos llevan a creer que los abogados somos de tal o cual manera, y siempre el abogado litigante, más allá de que acá en el chat se hicieron referencia a varias películas en las que muchos abogados también eran docentes. Que los hay, pero bueno, no es la regla, por decirlo, de alguna manera. Eso, y ahora Edgardo, no sé qué querías decir. No, a mí me parecía, me acordé de lo que traía Josefina en el chat con el tema de la cuestión de la perspectiva de género. Y bueno, no puede estar presente Marina Gorali, que es autora de un trabajo en este eje, que me parece que, si bien va hacia otro lado, pero trae el tema de la exclusión, cómo la exclusión genera cuerpos desechables. En este caso serían las mujeres, toda la cuestión de género. Y ella también trae un tema que me parece importante para esto del cine, del séptimo arte, de las emociones, de la creación, porque también uno puede reproducir lo dominante desde el cine, desde las emociones, de parecer desde otro lado, pero uno reproduce lo dominante, le agrega un condimento un tanto diferenciado solamente, ¿no? Y ella habla de desarticular las racionalidades instrumentales, ¿no? Esas racionalidades, no sé si lo pudieron leer el trabajo, esas cosas que se nos presentan como racionalidades comunes, ese sentido común de la vida, pero que un poco más allá. Yo pensaba recién mientras enumeraban las películas que podíamos ver, que tienen como protagonistas abogados. Es decir, cuántas otras películas aparece como la falta de justicia, la falta de abogado, la falta de no poder acceder a la justicia, de no poder acceder a un operador jurídico, y cómo eso desde el arte, como espacio de transformación, lo podemos tomar, ¿no? Me parece que el trabajo de Leonardo, de Josefina, precisamente por su materia, avanzan un poquito por ese lado, también el de María Paula Perotti. Pero pensar también eso, si el cine, si el séptimo arte puede ser un espacio de transformación, o es solamente un espacio donde manejemos las emociones, la creación, pero para mantener el statu quo. Marina, habías pedido la palabra, adelante. Sí, gracias. Un poco me quería sumar a esto último que comentaba Edgardo, y sobre todo por un comentario que vi aquí de Josefina relacionado con los estereotipos. Y los estereotipos de la mujer en el cine, dice Josefina, queda relegada al espacio de secretaria de los abogados. Es como fuerte pensarlo desde ese lugar, y es absolutamente cierto también, ¿no? Y traerlo al mundo jurídico también un poco nos interpela sobre qué derecho es el que es nuestra herramienta, ¿no? Es un derecho patriarcal, escrito por hombres para hombres, donde las mujeres han sido históricamente invisibilizadas. Entonces hay un montón también de problemáticas relacionadas con los estereotipos que, bueno, en el cine aparecen, pero porque son reflejo de realidades, pero también podemos observar cómo los estereotipos proliferan en las sentencias judiciales, cómo estas situaciones relacionadas con violencias van cayendo o se son resueltas sin ningún tipo de perspectiva de género, por ejemplo.
Entonces me parece que es como oportuno también recoger estos elementos relacionados con los estereotipos, porque como actores jurídicos tenemos la obligación de pensar que tenemos una gran deuda ahí. Nada, como eso es algo que me preocupa bastante y me parece que estuvo bueno haberlo encontrado ahí, más allá que la ponencia que propusimos con Micaela no versa justamente sobre enfoque de género, me parece que es súper oportuno también comentarlo. Gracias. Gracias, Marina. Adelante, Josefina. Sí, gracias. No, a ver, hice intervención porque a mí me resulta como muy, muy chocante, ¿no? Muy evidente cuando aparecen por ahí estos estereotipos, ¿no? En estas películas que, como bien contaban los chicos, son de alguna manera de referencia para elegir la carrera. Y bueno, y también haciendo un enlace con nuestra ponencia y con esto que nosotros enseñamos en teoría del conflicto, que también tiene mucho de tratar de deconstruir esos estereotipos, porque al abordar al conflicto, no solamente desde el punto de vista normativo, es decir, no necesariamente tiene que existir contraposición normativa para que exista conflicto desde nuestra asignatura, nosotros abrimos a la consideración de otros espacios de tratamiento, ni siquiera de resolución de conflicto, porque no creemos tampoco que, no creemos tampoco que todos los conflictos puedan ser posibles, ¿no? De ser resueltos, entonces hablamos de tratamiento, de gestión de los conflictos, y nos acercamos un poco a poder analizar otros espacios que no tienen que ver con, por ejemplo, la resolución judicial, ¿no? Que es como el sistema de resolución de conflictos casi obligatorio, o como decían hoy, para el cual nosotros hemos sido formados, es decir, nosotros nos enseñaron cómo hacer una demanda, cómo contestar una demanda, pero no nos enseñaron, por ejemplo, cómo sentarnos a negociar y cómo hacer de esa situación una buena negociación para que las dos partes salgan ganando aquello que quieren realmente conseguir. Y en ese esquema, ¿no? Aparecen también otros métodos, como por ejemplo, bueno, la mediación, la conciliación, y vinculado a la cuestión de género, cómo estos espacios de conciliación, de mediación, siempre tienen por ahí, digamos, como que pareciera que están relegados a la mujer, ¿no? Es como que, bueno, ¿quiénes son mediadores o mediadoras? Las mujeres, ¿no? Es como que el estereotipo también ahí funciona, digamos, se sigue reproduciendo, más allá, por supuesto, digamos, nosotros no lo creemos de esa manera, pero esta función conciliadora que tienen las mujeres se reproduce también en las formas de resolver conflictos. El abogado es aquel abogado litigante, y la mujer, bueno, la mujer es la abogada mediadora, la abogada conciliadora, ¿no? Nada, quería hacer como quería dejar como esa idea que se me despertó a medida de que los iba leyendo y los iba escuchando. Bueno, excelente. Gracias, Josefina. Gracias, Marina. Muy interesante tus aportes. Muy cierto. Duro, pero cierto. Bueno. Ahí Nicolás pidió la palabra, sí. Nicolás, adelante, Nicolás. Yo no sé si pedí la palabra, creo que la pisé a la palabra porque puse piso la palabra. Así que bueno. Hay que ver cómo piso la palabra. Bueno, quiero intervenir respecto ahora específicamente de mi ponencia, que yo tenía una ponencia relacionada con el cine y el derecho. Es la síntesis del trabajo final de la especialización docente, en donde yo traté de alguna forma proponer una innovación como forma, para poder superar, como estrategia, para poder superar lo que yo entiendo como el hábito de dar clase en nuestra casa, son las clases magistrales, ¿bien? Las clases magistrales que fueron, bueno, básicamente
un producto de mi experiencia como alumno y también de mi experiencia como docente, pero a veces cuesta mucho darse cuenta de que uno da clases de determinada forma que no es la más conveniente. Philippe Perrenot escribió algo que, bueno, todos debemos conocer, que es la palabra el hábitus, ¿bien? Es decir, una costumbre tan interiorizada, tan incorporada, que nosotros no advertimos que existen otras formas de trabajar, en este caso de dar clases en una casa de estudios en donde la clase magistral suele en ocasiones ser lo que prevalece. Y yo escribí en ese caso el trabajo final, que lo sinteticé en este caso en la ponencia, alrededor del cine, porque propuse utilizar una película norteamericana, la película Filadelfia, no sé si se acordarán o la habrán visto, pero es una película en donde un abogado gay y con HIV, trabajaba por un importante estudio jurídico de Filadelfia, y bueno, los dueños del estudio, los jefes del estudio jurídico, de pronto descubren estas dos condiciones y tratan de alguna forma de deshacerse del abogado, que era muy inteligente, pero más allá de la inteligencia, obviamente tomaban en cuenta algunas cuestiones como negativas para ellos, que eran ser gay y también ser portador de HIV, y bueno, lo despiden. Alrededor de esto yo trato de proponer una innovación como forma para poder superar la magistralidad de la habitual, como estrategia habitual de dar clases en nuestra casa. Propuse una innovación para enseñar el tema de los despidos discriminatorios. ¿Sí? Los despidos discriminatorios. Es decir, despedir es malo en el mundo laboral, despedir de forma injustificada no es un derecho, bien, pero es algo regulado por la norma con una consecuencia económica. Es decir, si yo despido, le tengo que pagar al otro una reparación parcial, porque no lo indemnizo, porque no le cubro todos los daños que sufre. Pero más allá de que el despido injustificado es criticable desde el punto de vista legal, el despido discriminatorio es mucho más criticable porque yo estoy afectando derechos íntimos de la persona, derechos íntimos de las personas, como la dignidad y obviamente la intangibilidad de sus remuneraciones y demás. Propuse enseñar el despido discriminatorio a través de una película, no para encorsetar el cine solamente en el terreno de la extinción del contrato de trabajo, sino para utilizar esta idea como disparadora, ¿bien? Como disparadora, es decir, si me sirve utilizar el cine para poder enseñar algo que tiene un hondo calado en nuestra realidad social, como son los despidos discriminatorios, eventualmente también podré utilizar el cine para poder enseñar otras temáticas en mis clases, que me di cuenta que también eran magistrales, ¿bien? Es decir, yo criticaba algo que estaba haciendo, en definitiva. Claro, entonces hay autoras muy importantes, por ejemplo, Gloria Edelstein, que habló del Instituto de la Reflexividad, ¿bien? De la reflexividad, es decir, darme cuenta de lo que estoy haciendo para tratar de cambiarlo y mejorarlo. Pero también autores de las ciencias educativas hablaron de la importancia de colectivizar el conocimiento y no quedarme con una idea yo mismo y nada más. En ese sentido, este espacio es muy valioso porque permite que nosotros, que somos docentes de la Casa de Ciencias Jurídicas y Sociales, en donde la clase magistral suele ser una estrategia habitual para dar cada uno de los temas que tenemos que explicar, podamos reflexionar sobre nuestras propias prácticas docentes, tratando de superar las mismas, pero para mejorarlas, ¿bien? Para mejorarlas. Mónica recién habló del cine y también mencionó el tema de la ejemplificación y a su vez el tema de la emoción, de la que también hicieron mención otros compañeros y compañeras. Creo yo que el tema de la emoción, el cine y la emoción es lo más importante en la utilización de esta estrategia para poder enseñar las ciencias jurídicas y sociales. Es decir, yo utilizo el cine no como forma de ejemplificar lo que yo pretendo dar porque la norma lo dice, sino para tratar de despertar sentimientos que en ocasiones suelen estar en nuestra persona, pero no solemos exteriorizarlos en una clase de ciencias jurídicas y es muy importante. A veces me pregunto, ¿por qué nuestra facultad no enseña psicología? ¿Bien? Si estamos nosotros en conflicto permanente, porque estamos nosotros como abogado del derecho
y trabajamos en ello, en un conflicto permanente, o el conflicto nos rodea, bueno, ¿por qué no nos enseña psicología a nuestra casa de estudio? Que sería algo muy importante si estamos hablando del tema de las emociones y no se suele dar. Eso también considero que es destacable. Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo lo que quería, hola, primero a todos, yo lo que quería decir como modo de, no sé, de reflexión, más que nada por todo lo que venía escuchando, es que el ponernos al contacto por ahí con una obra, ya sea una película o en el caso de nosotras en el seminario, el contacto de todas esas obras artísticas que nos sirvieron para involucrarnos más, es como tener un contacto directo con la realidad y con las emociones. También es algo muy importante porque al ser espectadores directos, nos ponía ya más en contacto con las emociones y se surgía como un sentido más subjetivo. Entonces a la hora de realizar los trabajos, y más que nada por ahí el trabajo final del seminario, era como que ya teníamos muy propio, lo sentíamos, como algo que nos identificó o que nos interpeló directamente. Entonces creo que eso juega muy a favor a la hora de que, no sé, es diferente por ahí la enseñanza o cómo nos quedan marcados ciertos aspectos que fuimos viendo a lo largo ya sea del seminario o de la materia que vamos aprendiendo. Creo que eso es muy importante y marca la diferencia. Gracias, Micaela. Bueno, ya vamos cerrando. No sé si alguien más quiere hacer alguna reflexión de lo que estuvimos hablando, decirte algo más como conclusión de este debate. Creo que por lo menos desde mi punto de vista fue muy enriquecedor y giró en torno a, teníamos un eje conductor, pero fue girando en diferentes cuestiones que creo que nos van a dejar sobre todo pensando para luego de que terminemos el congreso, de cómo seguir mejorando nuestras prácticas docentes. Sí, me parece que estamos todos de acuerdo en que es necesario, no sé si innovar es la palabra, me estaba saliendo innovar, no sé si es esa la correcta, pero sí ir buscando otras formas de enseñar y sobre todo replantearnos qué tipo de abogado, abogade estamos creando, no creando tampoco, estamos ayudando a formar, creo que es la cuestión, o sea, y cuánto de nuestra parte tenemos que ver en eso. Esto que decíamos de las películas, de los estereotipos, todo eso, bueno, tratar de no seguir reproduciéndolos y resaltar que esos estereotipos después no son la realidad con la que nos encontramos cuando salimos con el título y nos damos cuenta de que no sabemos nada, de que no nos enseñaron como dijo Josefina, a resolver un conflicto antes de llegar al juez, o sea que el juez no lo va a poder resolver él por sí solo, o sea, toda la cuestión de la mediación, no necesariamente de la mediación como parte del proceso o previo al proceso, sino la mediación que vamos haciendo cuando trabajamos con el otro abogado, con la otra abogada, con la otra parte, todo esto que por lo menos en mi formación no la tuve. O sea, mi formación fue la clase magistral y poco o nada de práctica. Y la práctica, a pesar de que forman parte de nuestra currícula, lo formaban en el plan anterior también, la práctica era generar una serie de escritos judiciales que eran de copiar y pegar, como dijimos al principio también, porque al fin y al cabo era un modelo que luego íbamos a tener que completar. O sea, cambiando datos. Y como hoy nos encontramos en otra forma de escrito judicial, que ya no es eso de papel, sino que es, más allá de que sigue siendo escrito y el formato sigue siendo similar, o sea, que es todo virtual, como hay toda una tendencia también a que sea más oral que escrito, todo esto de que en realidad va surgiendo, pero nosotros seguimos reproduciendo en buena parte de nuestras prácticas lo que nos enseñaron a mí hace 20 años.
Entonces, bueno, creo que me parece que, o sea, por lo menos esta es mi conclusión. No sé si los chicos coordinadores quieren decir algo más, pero que nos invita a esto, a seguir pensando e intentando modificar nuestras prácticas, que creo que todos los que formamos parte de este congreso también estamos con esa intención. De lo contrario, me parece que tampoco estaríamos participando de este espacio. Así que eso por mi parte. Había acá Adrián, dijo que quería decir algo, tenemos unos minutos más, así que le damos la palabra a Adrián. Buen día. Yo soy colaborador, ayudante de Mauro. Escribí junto con Mauro la ponencia sobre Netflix. Y vinculado a lo que vengo escuchando, lo que quería agregar nada más, por la experiencia de dar la materia a contratos, Mauro es el que la da, yo colaboro, lo que venimos haciendo hincapié también es que en la producción de conocimiento, no solo del docente, sino también de los alumnos. Y esto, en razón de la ponencia que escribimos, no solo desde la utilización del cine, como a veces Mauro plantea, la utilización de películas, como en caso de contrato, bueno, Las 50 sombras de Grey y El mercader de Venecia, para identificar las relaciones contractuales, sino que ante fenómenos nuevos, como en este caso fue, bueno, Netflix y Spotify el año pasado, este año es Zoom, el realizar o el plantear una suerte de investigación por parte de los alumnos para que produzcan su propio conocimiento. Siempre, bueno, como se sabe, Mauro campea en esto de los derechos de autor y plantearla desde esa óptica, pero también para comprender de que los fenómenos jurídicos hoy, al menos desde la enseñanza, no es ya tan fácil encasillarlos en una sola materia. O sea, cuando en contratos planteamos fenómenos como Netflix, abarcamos, bueno, derechos intelectuales, derechos contractuales, en algún punto, está Nicolás Balbín, derechos laborales, en todo ese entramado de relaciones jurídicas que se dan, la idea principal por ahí que venimos, que en verdad viene haciendo Mauro, es no solo producir conocimiento como profesores, sino también dar herramientas a los alumnos para que produzcan su propio conocimiento, y ahí en tal caso será el desafío, bueno, guiarlos de qué manera. A ver, por formación, yo ejerzo la profesión hace poco, 7 años, me enseñaron a litigar, y es muy difícil despegarme de ese rol. El tema es cómo por ahí incorporar herramientas para que creen conocimiento no solo para litigar, de enseñarles que en tal caso el litigio es la última instancia. Lo que implica una dificultad, primero para nosotros, por la formación que tuvimos, que si bien se cambió el plan de estudio, muchos de los que, bueno, ahora estábamos del otro lado, nos encontramos con nuevas herramientas frente a fenómenos nuevos y cómo encararlos desde una materia cuando en verdad se engloban diferentes temáticas como había planteado hoy Mauro. Nada más quería expresar eso. Bueno, muchas gracias, Adrián. Bueno, para finalizar, quería decirle una frase que leí por ahí en algún libro para docentes. Sean los docentes, las docentes, que les hubiera gustado tener frente a ustedes cuando estudiaban. Traten de hacerse esa idea metafórica y traten de ser ese docente que les hubiera gustado tener a ustedes frente cuando eran estudiantes. Los quería invitar ahora a las 18 el conversatorio de democracia y racionalidad en el cine de juicio por jurado, estará a cargo de Álvaro Fuentes, y el conversatorio Cine y Derecho, en el cual expondrá Cristian Lepín Molina desde la Universidad de Chile. Coordinan Olga Salanueva, Analía Reyes y Josefina Napal. No tengo más que palabras de agradecimiento y fue un gustazo, un placer haber estado en esta mesa junto a los colegas Eduardo González y Jorgelina Muglia y todos ustedes. Así que nos despedimos y un fuerte abrazo para todos y todas. Muchas gracias.
Adiós.